¿Qué tal amigos de Tehuelche Noticias? Sean todos bienvenidos a este primer capítulo del rol de los dirigentes de pueblos originarios en las organizaciones sociales. Esta serie, este ciclo de programas que tenemos como objetivo visibilizar el rol y el aporte de los dirigentes de las agrupaciones indígenas en el desarrollo de la región de Aysén y sus vínculos con las comunidades. Hoy día tenemos de invitada, una gran invitada, tenemos a Marcia Nahuelquín Delgado. Ella es oriunda de Puerto Aysén, ex consejera regional por la provincia de Aysén, valga la redundancia, y bueno, del Partido Comunista, no más vale mencionarlo también. Muy buenas tardes, Marcia, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. La verdad es que para mí es muy grato poder acompañarlos hoy día, agradecer la invitación, porque he estado un poquito retirada no he estado muy visible, pero la verdad es que siempre hay mucho que conversar, mucho que compartir y son muy gratas estos espacios donde uno puede explayarse y puede compartir experiencias también. Así que muchas gracias por la invitación. No, agradecido también, Marcia, porque esté con nosotros aquí en este ciclo de programas, nuestro primer capítulo, el capítulo estelar. Y comencemos por eso mismo. Usted decía, hay mucho que conversar. Tenemos, bueno, usted tuvo una gran trayectoria también como ex consejera, así que si nos puede comentar un poco, partiendo por su rol como dirigente. Sí, la verdad es que uno nunca termina de aprender y con ese aprendizaje también aportar a la sociedad. Contarte de que, bueno, uno nace, ¿cierto?, con algunas habilidades, podríamos decir, o con un compromiso social, un compromiso de justicia también, de justicia social. Yo siendo muy niña, bueno, primero que todo conversar y contarles a la comunidad de que yo provengo de una familia trabajadora, humilde, gente de mar, todos pescadores artesanales. Y yo, una de la menor de todos los hermanos, de 10 hermanos, me crecí en el litoral de Aysén, en una isla, y parte mucho tiempo de mi vida pasé también navegando, hasta que entré a Kinder, ¿ya? Y en eso de andar con mis padres en la lancha, porque ese era nuestro trabajo, yo me crecí en la lancha, acompañaba a mi papá en todos sus diálogos, conversaciones y reuniones sindicales, porque en ese tiempo había una cooperativa de pescadores artesanales. Como podrás comprender, la gente antigua poco sabía leer y poco sabía escribir, ¿cierto? Pero mi papá, con una visión muy futurista y con la claridad de poder ser un aporte, no tan solo para la familia, sino que para la comunidad, él nos llevaba a estas reuniones y yo andaba con él para todos lados. Así que él aceptaba los cargos directivos y siempre era el secretario, pero en el fondo la secretaria era yo. Yo escribía, ¿ya? Y desde ahí empecé a vincularme con distintos otros dirigentes, pescadores. Fui conocida también por mucha gente antigua de mar. De niña me llamaban incluso Arturo Prat porque andaba siempre en la lancha. Eh, entonces, debo decir que la mujer que soy hoy día es gracias a todos los valores que me entregaron mis padres, mi papá Benjamín Nahuelquín, que falleció recientemente, a finales del año 2024, y mi mamá Isabel Delgado, una mujer también muy trabajadora. Ellos me entregaron los valores necesarios para poder ser la mujer que hoy día soy, para poder apoyar a nuestras comunidades, a la comunidad y a nuestras comunidades y también aportar al desarrollo de las mismas. En ese contexto, quiero decirte que una vez que entré al colegio, ya me tuve que quedar en el pueblo y créeme que fue súper difícil. No me acostumbraba en una sala de clase,
eh, me gustaba mucho la libertad, andar arriba de la lancha, compartir, haciendo faenas con mis hermanos, y me costó mucho, ¿ya? Estudiamos en Aysén, porque la gente que vive en territorios aislados, eh, sobre todo los niños, sufren mucho. El desapego, el desapego del territorio, el desapego familiar, porque las familias tienen que continuar con su vida trabajando para aportar a a las familias, ¿te fijas? Y el abandono de sus hijos que son tan pequeños que llegan a vivir solitos a otros lugares, es difícil, ¿ya? Pero uno se hace fuerte en el camino, ¿ya? Y gracias a todo eso, después pude estudiar en Puerto Aysén, estuve en el Liceo Técnico Profesional, estuve también en la Universidad de los Lagos, pero me gustó mucho la dirigencia. Una vez que fui mamá, tuve ya a mi hija Cecilia, la mayor, y entró al colegio, se abrían los cargos para postularse a los centros general de padres. Así que la primera, no voluntaria, sino que la gente votaba, ¿cierto?, por quienes pensaban ellos que iban a ser los iban a representar de mejor manera. Así que empecé mi trabajo primero con mi papá, siendo directiva en la cooperativa de pescadores. Después, ya cuando fui mamá, fui presidenta de los centros general de padres de la escuela número 7 en primera instancia. Después estuve también presidente del centro general de padres en el Colegio San José. Y actualmente soy también presidenta del centro general de padres del Liceo Raúl Hussein Campino. O sea que Cuando todavía ha seguido Claro, la labor de dirigencia. exacto. Cuando yo me hice presidenta de la comunidad indígena, fue el año 2003, ¿ya? El año 2003, cuando empezó el proceso, digamos, de la alerta más que nada de que se estaban vendiendo los territorios de las islas. Entonces, mi papá, recuerdo, había iniciado ya procesos en bienes nacionales de solicitud para tener la tenencia del territorio y no conseguíamos nada y los papeles se perdían y una y otra vez. Y de pronto lle- eh, leímos un folleto que decía de que los indígenas en Chile tenían derecho y que se podían constituir bajo dos figuras, asociación indígena y comunidad indígena. Entonces mi papá nos citó a todos los hermanos a una reunión y decidimos constituir la primera comunidad indígena en la región de Aysén. El año 2003 se constituye en la región la primera comunidad indígena que lleva por nombre Comunidad Nahuelquín Delgado. Perfecto. Pensábamos solamente en protegernos nosotros, sin pensar que más adelante teníamos que proteger el territorio y que es parte de nosotros. Eso sería, Marcia, la comunidad Nahuelquín Delgado sería, si nos puedes especificar también ahí que, claro, qué movimiento, qué pueblo indígena es el que representa a Sí, la comunidad. sí, claro, nosotros somos pertenecientes al pueblo mapuche huilliche que vivimos en el territorio lafkenche, ¿cierto? Somos una comunidad familiar, un tronco común, por eso el nombre Nahuelquín Delgado. Eh, en algún momento llegamos a ser 40 personas miembros de la comunidad y habitamos la isla Traillén, ¿ya? Una isla que ha sido noticia durante muchos años y que Sí, hasta esta fecha la comunidad indígena todavía iba a seguir viviendo en el territorio, vive y seguirá viviendo en el territorio, ¿ya? Como comunidad indígena hemos hecho hartas cosas, ¿ah? A veces invisibles, pero hay un compromiso permanente con la protección del territorio, ¿ya? Tuvimos la oportunidad de trabajar con monumentos nacionales
se hicieron expediciones y gracias a ese trabajo fueron identificados 4 sitios arqueológicos en la isla de Traiguén, donde encontraron osamentas y vestigios de una data de 1800 años aproximadamente, ¿ya? Eh, y así hemos trabajado tanto con equipos de arqueólogos, equipos de antropólogos, pero ese trabajo siempre ha sido muy, no sé si reservado, pero no se ha divulgado mucho, ¿ya? Y esto precisamente por seguridad y también porque mi padre así lo decidió. ¿Ya? Han visitado muchas personas la isla, en algún tiempo también muchos equipos de periodísticos también estuvieron en la isla. Recuerdo que salió un reportaje muy bonito en Diario de Clinic de la isla de Nahuelquín Delgado. Así que, como te menciono, Sebastián, hemos hecho un harto trabajo en relación a los pueblos indígenas, en relación a la comunidad indígena y a la protección también del territorio. Marcia, bueno, también me gustaría tocar ese tema de la isla, Traiguén, pero me gustaría ahondar primero en cuando usted asume en el gobierno regional. En Mm, ese momento que está, bueno, la gobernadora en ese entonces era Andrea Macías, y usted, bueno, asumió como consejera por la provincia de Aysén. Eh, ¿Cómo se da ese paso de dirigenta, bueno, desde que usted comentaba también con su padre, que comenzó después en la escuela, hasta llegar al gobierno regional de Aysén? claro, bueno, debo contar también de que trabajo en el servicio público, así que por mi trabajo también me toca visitar y recorrer mucho la región. Así que todo eso suma a la experiencia y al conocimiento. Bueno, cuando me postulé a consejera regional, era muy visible a nivel comunal, regional, como la dirigente indígena de la región, la dirigente indígena que tenía o mantenía una lucha permanente con el poder económico para que no desalojen a la comunidad indígena Nahuelquín Delgado de Isla Traillén, ¿ya? Ese fue un caso muy, muy bullado, muy nombrado, traspasó fronteras. Recibí llamados de otros países, incluso apoyando a la comunidad. Eh, entonces, tomé también una decisión profunda y fuerte. Tomé la decisión de hacerme militante del Partido Comunista en ese tiempo, antes de incluso, ¿ya? Una decisión seria, porque cuando tú te haces militante de un partido no es firmar una ficha solamente, no es así, es es una responsabilidad y es también una forma de vida distinta, ¿ya? Esa es la responsabilidad que tú tienes, ¿ya? Con valores, con identidad, con principios, con ideología clara. Eso es ser comunista, ¿ya? Me postulé a consejera regional, no salí, faltaron pocos votos, no salí, pero resultó ser de que en ese periodo también eh, salieron las candidaturas a alcalde. Entonces, en la lista que iba yo, don Julio Uribe Alvarado era el consejero en aquel tiempo. Él se bajó porque se postuló a alcalde, de hecho salió como alcalde, y yo asumí como consejera entonces en el gobierno regional. Bueno, contarte que cuando yo llegué al gobierno regional no estaba la gobernadora Andrea Macías, estaba Yoconda Navarrete. Ah, perfecto. Muchas gracias por Sí, la sí, rectificación ahí. estaba Yoconda Navarrete.
Y cuando llegué en esa semana, siempre me voy a acordar porque resultó muy curioso, precisamente había un conflicto por una compra de celulares gigantesca que se estaba gestionando para los Sí. consejeros. De hecho, usted recuerda que fue noticia ahí por las Exacto. declaraciones. Sí, entonces, bueno, eso se rechazó porque hicimos mucha bulla. A mí no me parecía de que se gastase tanto recurso. Y ese fue mi ingreso al gobierno regional. Debo decirte que una experiencia de mucho aprendizaje, positivo, no tan bueno, pero siempre digo que hay que quedarse con lo positivo. Y lo no tan bueno te sirve para que no cometas errores. Así que todo en el fondo es un aprendizaje. Estuve 2 años en el gobierno regional. Creo que mi pasada o mi llegada al gobierno regional abrió, abrió una nueva mirada a los consejeros regionales, porque lamentablemente nosotros desde nuestro zona de confort, digámoslo así, no visibilizamos lo que hay a nuestro alrededor. Y cuando llegué yo al gobierno regional, se pudieron visibilizar otros territorios que no estaban siendo vistos y que son parte de nuestra región también. Y en En ese ese entonces contexto, está la isla, ¿cierto? O por sea, supuesto. Entonces ahí se empezó a hablar mucho del litoral de Aysén, de las islas, que Puerto Aguirre, que Esterocopa, Caleta Andrade, Melinca, Repollal, pero fue porque llegó una mujer dirigente indígena y política también, ¿cierto? A colocar también sobre la mesa que el territorio es amplio y que todas las personas que habitamos este territorio tenemos los mismos derechos. Y así se empezaron a nombrar territorios que hoy día nuevamente están olvidados. efectivamente, Marcia, bueno, ahí usted llegó y hizo una labor importante mencionando todas las islas del litoral, como usted dice. Abarcó distintas comisiones, si nos puede comentar un poco de aquello y también yo creo que me gustaría tocar este tema de el espacio costero, la aprobación de este espacio costero marino para los pueblos originarios. Sí, mira, para terminar en el Consejo Regional, el Gobierno Regional, estuve dentro de la comisión RIMA, ¿ya? Donde también se entregaba mucho presupuesto, mucho recurso al CIEP. Entonces yo fui muy crítica también. Eso siempre me costó, eran conflictos cuando yo criticaba, ¿y por qué se le entrega tanto presupuesto al CIEP? ¿Y cuál es el aporte real que hace a nuestra región? Porque llevamos años entregándole dinero, presupuesto, ¿cierto? Que es para toda nuestra región, para fortalecer, ¿cierto? Los territorios más postergados, y se lo están entregando al CIEP. Pero ¿qué nos entrega él a nosotros? ¿En qué se vinculan toda esa investigación con la productividad de nuestra región o con la proyección para nuestra región? Y no había nada. Entonces, también mi pasada por el gobierno regional alertó de que mucho presupuesto se estaba botando en bolsas que estaban vacías y que no nos entregaba nada, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿ya? Y en cuanto al espacio costero marino, lamentablemente en esa comisión yo no pude participar precisamente porque era parte de la comunidad y fui la persona que ingresó como dirigente indígena la primera solicitud de espacio costero marino en la región de Aysén el año 2008. Apenas se promulgó la ley que crea el espacio costero marino de los pueblos originarios, ¿cierto? La ley Lafkenche. Eh, a los 2 o 3 meses que se promulgó esta ley, yo presenté la primera solicitud de espacio costero marino. Y ahí también, en mi rol de dirigente, yo el año 2004, 2005,
Participé también con la Asociación Lafkenche, ¿cierto? Que fue la gestora de este proyecto de ley junto a muchos dirigentes del territorio costero nacional y estaba muy al tanto de lo que estaba ocurriendo a nivel país, a nivel de pueblos indígenas. Participé activamente en la elaboración de este proyecto de ley, ¿ya? Por tanto, estábamos todos los dirigentes indígenas lafkenches conectados con esto y apenas fue promulgado, las personas que ya teníamos nuestra carpetita que habíamos ido avanzando, lo presentamos, sin pensar siquiera que iban a transcurrir 18 años para que esta solicitud de espacio costero marino fuera aprobado por la CRUC. ¿Ya? Pero como dirigente indígena, como te menciono, fui parte también de todo el proceso de elaboración de este proyecto de ley. En ese tiempo trabajamos arduamente con muchos dirigentes históricos, con Adolfo Millagur, que hoy día incluso él se está presentando como diputado o senador de su distrito, que fue también consejero, ha tenido mucho rol político él, con Persia. Hay muchos dirigentes que hoy día son tremendos líderes indígenas a nivel nacional. Eh, Te podría nombrar muchos, pero el tiempo es corto. Todo eso, todo eso me ha permitido ir avanzando paso a pasito como dirigente indígena, porque el Estado de Chile, si bien es cierto, reconoce, cierto, a los pueblos originarios y dice, reconocemos los derechos de los pueblos originarios, pero nos entrega, cierto, por un lado, un discurso y por el otro nos aprieta la mano y nos ahorca cada día. Entonces, vamos avanzando paso a pasito, lento, con mucho diálogo, con mucha unión también por parte de los dirigentes de pueblos originarios, para poder ir construyendo, ¿cierto? Eh, o ir alcanzando los derechos que merecemos, que no son distintos al resto de la sociedad chilena, pero que la visión o la cosmovisión que nosotros como personas indígenas es distinta. Nosotros tenemos una visión, ¿cierto?, más integral, más eh, colectiva y también de mucha cooperación, ¿ya? Y eso cuesta mucho aceptarlo por los poderes económicos. Yo siempre digo, el día que salga un presidente indígena como presidente electo de Chile, va a caer el modelo económico de Chile. Y ese es el miedo que hay, En ese que sentido, existe. Marcia, ¿cuánto cree que hemos avanzado en la valoración y también el espacio hacia los pueblos originarios como país? Mira, se ha avanzado y no se puede discutir. Sin embargo, te digo, avanzamos un paso y retrocedemos cinco. Nunca hay que olvidar que cuando se ratifica el convenio 169 de la OIT del año 2008, Michelle Bachelet, ¿cierto? Eh, Se ratifica en primera instancia eh, el articulado completo. No había ningún decreto que regulara, no había ninguna norma que regulara. Era un convenio internacional, es un convenio internacional supraconstitucional que cuando el Estado de Chile se sintió en peligro, ¿cierto? Dijo, ¿sabes qué? Esto es demasiado fuerte y profundo y le estamos entregando muchas garantías a los pueblos originarios. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llamar a consulta y vamos a sacar el decreto 121, si no me equivoco. Eso fue, mira, se promulgó el año 2008 al 2009, 2010. Se intenta, ¿cierto?, llamar a consulta para ratificar el reglamento que era el decreto 121. No le fue bien ya al gobierno de esa época. Paró en su intento. Sin embargo, transcurrieron, creo que como 4 años y sale el decreto 66.
y el decreto 66 se aplica. ¿Y qué es lo que dice el decreto 66? De que los pueblos originarios solo, solo del convenio 169 se, se respetarán el artículo 6 y 7. ¿Cuáles son esos artículos? Participación y consulta de los pueblos indígenas. Pero esa consulta no es vinculante. Por tanto, hemos retrocedido. Hemos Claro, retrocedido. Ya cuando tú me efectivamente. dices cuánto hemos avanzado en reconocimiento, pero no como quisiéramos. Si no, no estaríamos hoy día en la situación que están, por ejemplo, las comunidades lafkenche, cuando se ha presentado una modificación al Senado para restringir, ¿cierto?, incluso el uso consuetudinario de las comunidades indígenas. Eso no es un avance, eso es un retroceso. O sea, hoy día el Estado de Chile está vulnerando los derechos de los pueblos originarios y peor aún, no está respetando los convenios internacionales que los mandatarios firman. O sea, totalmente en desacuerdo de la ley Las Quenches en estos momentos. O sea, hoy día está siendo modificada en el Senado. ¿Te fijas? Entonces, porque hay que darse cuenta, o sea, nosotros somos simples ciudadanos, pero también tenemos que ser personas que tenemos que estar informadas. Y hoy día, lamentablemente, el poder político es sobrepasado por el poder económico. Hoy día no gobiernan los políticos, hoy día gobierna el poder económico en nuestro país. Y mientras eso no cambie, nosotros, los ciudadanos chilenos, vamos a seguir siendo oprimidos. Eso es así. Y eso, Marcia, lamentablemente, tienen que transcurrir años para que cambie, porque la posibilidad que tuvimos, ¿cierto?, con la modificación a la Constitución que vivimos hace poco tiempo atrás, que fue rechazada por la ciudadanía chilena, era nuestra oportunidad para haber provocado los cambios que necesitábamos todos, todos los ciudadanos. Porque además todo el mundo habla del convenio 169 y piensa de que solamente es para los indígenas. No, si ese es el convenio de los indígenas. Pero resulta ser que el convenio 169 de la OIT, en primera instancia, convenio que fue ratificado en Ginebra, ¿cierto? Es un convenio que viene a resguardar los derechos de los trabajadores. Y más antiguamente, se creó este convenio para resguardar los derechos de los pobres del universo, ¿cierto? De todos los pobres que existían en el mundo. ujú. Y resultó ser que los pobres que existían en el mundo mayoritariamente eran personas indígenas. De ahí se cambia al convenio 169 y desde ahí también se confunde y se piensa que es un convenio solamente dirigido a los pueblos indígenas, pero no, es un convenio, ¿cierto?, que tiene que ver con los derechos laborales de todos los trabajadores y nos perdemos mucho ahí de repente. Marcia, preguntarle, volver a este tema de la isla Traiguén, que ha sido noticia durante los últimos años y también los meses por el tema de la venta de los terrenos y todo lo que ustedes han luchado también por que esta comunidad sea dueña, digamos, que habite estos territorios. Sí, Sebastián, bueno, el caso de Isla Traiguén ha trascendido fronteras, ¿ah? Como yo te mencionaba, ha sido un caso tan violento, podría decir yo, tan violento que nos ha tocado vivir como comunidad, como familia, y sobre todo ver el sufrimiento de mis padres era de verdad conmovedor. Yo nunca había visto a mi padre llorar, nunca había visto sacar esa guerrera ese espíritu de guerrera que mi mamá lleva por dentro. Cuando nos tocó vivir este proceso, eh, me tocó ver todas esas, esas emociones que a veces traemos ocultas y que estallan cuando está siendo violentado. Y el caso de Isla Traiguén fue eso, fue primero sentirse eh, vulnerado en todos los derechos, eh, maltratados psicológicamente,
abusados por el poder, sentirnos, ¿cómo te puedo explicar? Sin reconocimiento por parte de la justicia ni del Estado. En el fondo quedamos solos en un desierto. Y lo Al que final es como algo, como mencionábamos anteriormente en la conversación también, que es un tremendo retroceso a todo lo que se ha logrado, digamos, a nivel regional con los pueblos indígenas. justamente, o sea, imagínate que mi papá a esa isla llegó cuando era un niño, tenía 8 años cuando llegó ahí. Llegó con su papá, con mi abuelo. Y desde ahí toma posesión siendo un niño de ese territorio. Después vuelve en su adolescencia, llega con toda la familia, nosotros nos crecemos ahí y de la noche a la mañana nos enteramos que la isla había sido vendida, así, y con nosotros adentro. Éramos nosotros los cuidadores de la isla. Así nos hicieron sentir. Y Y resulta que mi papá hizo muchas gestiones en bienes nacionales para regularizar ese tema. Incluso hace algunas semanas estuve revisando documentación y encontré un documento donde el capitán de ejército envió una misiva diciendo de que es factible reconocer los años habitados por parte de la familia Nahuelquín Delgado, pero no comunidad, ¿te fijas? No aparece la comunidad, sino que aparece la familia Nahuelquín Delgado, no comunidad indígena. Hay una diferencia enorme. Claro. En ese tiempo, Sebastián, la comunidad vivió un proceso difícil y yo te digo violentados porque llegaban helicópteros eh, de carabineros, de ejército a sobrevolar. Muchas veces llegaron notarios a desalojar con la fuerza pública. Y como estamos tan aislados, eso nadie sabía que estaba ocurriendo afuera en la isla. Nosotros con mi hermana Mónica dábamos una lucha gigantesca aquí en Aysén. Viajamos incluso a Santiago, estuvimos reunidos con James Anaya, que era que era el relator internacional de las Naciones Unidas. Estuvimos con él en Santiago, en, en la Universidad Andrés Bello. Estuvimos donde él recomienda a la presidenta de la República en ese entonces, Michelle Bachelet, que buscara solución a este problema. Ujú. Aún así no ocurrió, aún así no ocurrió. El ejército de Chile vendió esta isla, lo vendió a un particular. Y claro, hace unos pocos meses en una entrevista me dicen, hoy se está volviendo a vender la isla, porque nosotros con tanto revuelo mediático que armamos, pero fue tanto, nosotros estuvimos visibles permanentemente, tanto en los medios televisivos, pero también en los diarios, en la radio, nosotros estábamos todos los días en la radio, en las distintas radios a nivel local, regional y nacional. Muchos periodistas llegaron a la isla. Entonces fue un tema tan mediático que, ¿qué pasó? Que la persona que compró esta isla paralizó un momento. Dijo, ya, paralicemos esto. Porque se iban a destapar muchas cosas, porque dentro de esa sociedad todavía hay políticos ejerciendo labores políticas en nuestro país. Es una sociedad. Marcia, solo para especificar cuántas personas componen esta comunidad Nahuelquín Delgado en la isla. Nosotros éramos 40 personas ya han fallecido altos. Así que vamos quedando muy pocos, pero con la fuerza necesaria para seguir protegiendo el territorio, peleando por nuestros derechos y para que la comunidad siga haciendo uso consuetudinario del territorio que se ha habitado por toda una vida. Existen, eso le iba a preguntar también, algunas
acciones que están haciendo ustedes para poder, claro, proteger esta isla y bueno, que también se está arrebatando y que obviamente era propiamente de la comunidad. Sí, la verdad es que, bueno, en la solicitud de espacio costero marino es una de las herramientas legales más potentes, porque si bien es cierto, el Estado dice, bueno, esta isla es de privado, desconocemos todo lo que haya pasado antes, pero también el Estado reconoció que la comunidad indígena Nahuelquín Delgado hace uso consuetudinario del territorio, ¿cierto? Y que vive permanentemente ahí, porque al momento de presentar una solicitud de espacio costero marino, tú tienes que acreditar el uso, el uso de ese territorio. Entonces, no hablamos solamente del maritorio. Cuando hablamos de espacio costero marino, estamos hablando de espacio maritorio, de espacio de playa, ¿cierto? Y el borde costero, que es la franja de los 80 metros de la marea más alta. ¿Ya? Entonces, una de las gestiones realizadas más importantes, yo creo que fue haber solicitado el espacio costero marino, que fue aprobado por el gobierno regional, que recién se van a dar los puntos de destinación. Mira, mira, este es un antecedente. Esta, recién a fines de año, a fines de diciembre, se van a entregar los puntos de destinación. O sea, Mm. cuando la industria dice que las comunidades indígenas bloquean el desarrollo, déjame decirte que no somos las comunidades indígenas, es la lentitud de las autoridades, de los servicios y de las entidades públicas que no realizan, ¿cierto? Y que no cumplen con los plazos establecidos. Una vez que se entregue, ¿cierto?, los puntos de destinación, nosotros recién podemos iniciar el proceso, ¿cierto?, de empezar a realizar el plan de administración que tenemos que presentar. Una vez que tengamos el plan de administración, ¿cierto? Que nos dan pocos meses para hacerlo, una vez que sea validado ese plan de administración, recién se firma y se entrega en posesión el espacio costero marino. O sea, las comunidades no somos quienes bloqueamos el desarrollo, es el mismo Estado, es la misma institucionalidad que no cumple con los plazos que los mismos reglamentos, las mismas normas establecen. ¿Ya? Y hoy día el hilo se corta por lo más delgado, se hizo una contracampaña gigantesca en contra de las otras solicitudes de espacio costero que se presentaron en nuestra región, que lamentablemente fueron bajadas y que este fue una manipulación definitivamente de la industria y de los poderes económicos que hoy día están administrando nuestra región, porque así es, son los poderes económicos. Lamentablemente las otras comunidades indígenas de costeras, en este caso Huaytecas y Puerto Aguirre, no lograron concretar, ¿cierto?, la aprobación de la cruz. Entonces, esa es una de las gestiones más importantes que ha realizado la comunidad, pero además, Sebastián, no nos podemos olvidar de que hay un convenio o un convenio de usufructo firmado por eh, eh, Eduardo Egars, por sus representantes y la comunidad de Nahuelquín Delgado. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos seguridad tanto por la, por la, por vivir, ¿cierto?, en ese espacio tantos años, por hacer uso consuetudinario de ese espacio, porque nuestra vida está hecha ahí, ¿cierto? Pero además porque la misma, en este caso, el mismo empresario en algún momento firmó un contrato, un convenio, que lo firmamos en la delegación provincial de Puerto Aysén, recuerdo, para que nosotros pudiésemos permanecer en ese territorio. Cuando salió nuevamente la venta del territorio, yo dije, va, este caballero se olvidó de lo que firmamos, po. Lo firmó con la mano y lo está ahorrando con el codo. Pero bueno, Claro. el poder es así. Ellos pueden hacer cuanto quieran con las personas trabajadoras. No nos podemos olvidar también del caso de Teófilo Chihuay de Merinca. Lo mismo está ocurriendo,
¿cierto? Y eso me tocó vivirlo cuando yo era consejera regional. Y Eso gracias, quería tocar ¿cierto? también, Marcia, Teófilo Chihuay, que bueno, fue una persona muy importante, un Muy patrimonio importante. cultural de Melinca, en la comuna de Guaytecas, que bueno, quien falleció en octubre del año pasado, pero de todas formas fue alguien importante para la comuna y para esa localidad. Y usted misma, digamos que defendió este caso que eran estas órdenes de desalojo para 9 familias de Melinca, si nos puede explicar un poco, y también que es una situación que sigue, una situación que continúa y que de hecho las mismas autoridades, por ejemplo, el actual alcalde de la comuna, Vance Puinao, se ha pronunciado al respecto, así que si nos puede comentar un poco acerca de esos casos. Sí, la verdad, esto, Sebastián, es que cuando explotó el tema de Isla Traiguén, yo creo que provocó un- una, una mirada de antes y un después. Porque en ese tiempo, o sea, desde siempre han arrebatado, ¿cierto?, el territorio los poderosos, la gente adinerada, y se les entregaba a manos llenas. O sea, cuando cualquier poblador, cualquier ciudadano quiere solicitar un espacio fiscal, te colocan mil trabas, pero llega una persona con mucha plata, multimillonaria, o un artista de cine y te entregan a manos llenas. Entonces, ¿qué pasó con el caso de Isla Traiguén? Despertó la conciencia de personas que estaban sufriendo lo mismo y que se sentían muy postergadas, muy olvidadas, eh, y muchas de esas personas se comunicaron conmigo. Entonces, eso quedó siempre en la retina de las personas. Cuando conocí el tema, el caso de don Teófilo Chihuay, recuerdo que me llamó una dirigente social de Melinca, Emilia, nunca me voy a olvidar de su nombre. Y ella, no sé cómo lo hizo, pero me contactó. Yo viajé a Melinca, tuvimos reuniones con las personas y conocí, conocí a don Teófilo y yo le dije, bueno, yo voy a hacer lo que esté en mis manos para ayudarle, ¿ya? Y sabes una cosa, Sebastián, algo muy curioso, es que aquí uno puede ver el abuso de, de las autoridades, el abuso que ejercen sobre la población más vulnerable, más aislada, más postergada, con los adultos mayores. Que Eh, de por sí Porque, es una población histórica, sobre claro, todo en o esas sea, localidades. don Teófilo ya era reconocido como patrimonio vivo, don Teófilo era un hombre con mucha historia, y de repente le llegó una orden de desalojo. Y él me decía, y me hizo recordar tanto a mi papá porque don Teófilo se le quebró la voz, se le quebró la voz cuando me contó la historia. Y fue, empezamos con la campaña mediática nuevamente. Yo recuerdo que tenía un programa de radio aquí en Aysén. Y empezamos a hablar de este tema, nos conectábamos con don Teófilo, hacíamos el programa los días domingos, uno, dos, tres programas. Al tercer programa, me van que lo llamó el capitán de puerto de Melinca. ¿Ya? Y le dice don Teófilo, vamos a buscar una solución a su problema. Y ¿Y qué es lo que, digamos, la solución que se le la entregó a... solución fue que se le entregó el espacio que él ocupaba, ¿cierto? Porque no era toda la playa, no era todo el borde costero. Se le entregó el espacio de playa que él ocupaba, donde realizaba la elaboración de embarcaciones, porque él era un carpintero de orilla. Por tanto, tenía más que justificado, ¿cierto?, el uso de ese espacio costero, y aún más cuando era una persona que había vivido toda su vida ahí, ¿ya? Entonces, se iniciaron los casos y de repente don Teófilo me llamó y me dice, señora Marcia, ¿sabes qué? Lo logramos.
estoy muy contento porque logramos y esto, el problema que hizo que nos conociéramos se solucionó. Ahí está. Alegría tremenda para mí, alegría tremenda. Sin Pero duda lo como un gran logro. logramos, pero lo logramos solucionar, ¿sabes por qué, Sebastián? Porque ese espacio no había sido vendido a particulares. Lo que ocurrió con Isla Traiguén fue que el ejército lo vendió a particulares. Y hoy día ningún servicio público se hace cargo de una pelea entre privados, como lo dijo la Seremi de Bienes Nacionales. Este es un caso entre privados, tendrán que arreglarse entre privados, pero se olvida la historia que hay detrás. Claro, al final entre privados es un tema complejo Mm, porque como usted, aquí volvemos a lo que usted decía, que el poder es el que manda. exacto. Entonces es muy difícil que una hormiga le gane a un elefante, ni siquiera le hace cosquilla. Esa es la pelea que hoy día se está dando en el caso de Isla Traiguén, una comunidad indígena eh, que hoy día se encuentra eh, con la fuerza necesaria, aún habiendo perdido a tres de sus integrantes en este año 2025, pero que estamos dispuestos a seguir luchando por el reconocimiento de mi padre. Y de mi madre, porque es el trabajo que ellos construyeron, porque es el trabajo, porque es la vida que ellos han dejado en ese territorio y porque es nuestro espacio donde nosotros nos crecimos, donde compartimos con todo lo que existe ahí, porque como yo te mencionaba, la cosmovisión de los pueblos no es que yo vivo solo en una casa, yo comparto con todos los seres, ¿cierto? Vivos en ese espacio. Marcia, ya finalizando, un mensaje que le quiera entregar a la comunidad. Sabemos que el tiempo es un poco acotado, nos gustaría estar conversando un poco más de minutos, digamos, pero un mensaje que le quiera entregar a la comunidad, a Isenina, a las autoridades también respecto a esta situación de la isla Traiquén, eh, por favor, ahí le entregamos el espacio. Yo creo que el mensaje que hay que entregar siempre y cada día es que nosotros, los seres humanos, tenemos que respetar, tenemos que preservar y resguardar el territorio. Nosotros no vivimos en una nube, vivimos en un espacio territorial donde cada ser vivo es importante, donde cada ser vivo alimenta al ser humano y tenemos que luchar por eso. Sobre todo las mujeres que somos guerreras, somos luchadoras, somos líderes en nuestras vidas desde que nacemos, ¿ya? Y ese llamado también es para los hombres, porque tenemos que compartir y vivimos en torno al espacio territorial. Necesitamos nosotros la tierra, necesitamos el mar, necesitamos el agua, el sol, ¿cierto? Para sobrevivir. Y la alimentación, todo nace de ahí. Por tanto, tenemos que mirar con respeto y tenemos que luchar por resguardar nuestro territorio, protegerlo. Vivimos en una región privilegiada donde tenemos muchos recursos naturales que todavía podemos proteger. Yo no estoy en contra ni de la industria ni de nadie. Yo lo que quiero es que podamos vivir de forma armónica en este territorio. Eh, como te digo, respetándonos los unos a los otros. Eso es lo que espero. Y sobre todo, la cosmovisión de los pueblos indígenas se basa netamente en el respeto. Eso es lo que tenemos que cultivar día a día para que podamos sobrevivir y vivir esta vida en nuestro territorio. Así que, Sebastián, muchas gracias. Y un saludo muy fraterno a todas las mujeres indígenas, porque este 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena. Y ahí tenemos a una tremenda referente, ¿cierto? Como fue Bartolina Sisa, que luchó por los derechos
y que fue asesinada por, defender los derechos también de las mujeres y del pueblo aymara. Así que hemos sido perseguidos desde siempre, creo que vamos a seguir luchando por nuestros derechos, así que tenemos que, si caemos hoy día, tenemos que levantarnos mañana, si lloramos hoy día, tenemos que secar las lágrimas y seguir luchando, porque para eso estamos en esta vida. Si no duele, no vivimos. Marcia Nahuelquín Delgado, entonces, dirigente, bueno, dirigente actual de la comuna de Aysén, también ex consejera regional de la comuna de Aysén y parte de la comunidad Nahuelquín Delgado de Isla Treguén. Muchas gracias nuevamente, Marcia, por estar con nosotros en este primer capítulo estelar de esta serie de entrevistas que se vienen en este programa del rol de los dirigentes de pueblos originarios en las organizaciones sociales. Por esto Muchas nos gracias, despedimos. Sebastián. Muchas gracias y un saludo fraterno para todos, un abrazo y ojalá que esto lo vean muchas personas en la región. Un abrazo para todos ellos.